La idea es que cualquier cosa que tú le quieras comentar, contar, experiencias, cómo fue para ti el camino, qué aprendiste en este camino, o quizás cosas que pasaste en tu vida y que quieras comentar o compartir, que este camino te haya revelado, mostrado o aprendido sobre ti mismo, cualquier cosa que le quieras comentar, la idea es que las personas que después vean el video tengan un punto de referencia que no es el mío. Pues me llamo Richard, soy de los Estados Unidos, en el estado de Washington, la ciudad de Seattle. Creo que he tenido mucha suerte en estar acá, en España, en Santiago de Compostela, ya después de hacer el camino francés. Me gustaría compartir un poquito de que yo he aprendido. Una cosa que he pensado mucho durante el camino es que cada persona tiene tanto en común con la próxima persona. No es tan importante de dónde venimos, que una persona trabaja, que hace. ¿Qué fue algo que el camino quizás te impactó o que provocó un despertar en ti o una realización que quizás te haya dicho así como wow? Yo diría que es esa idea, que cada persona y cada ser humano tiene algo en común con cada otro. Es poderoso. Buena. ¿Y tienes pensado hacer otro camino? ¿Lo terminas hoy? Porque hoy estamos en Santiago. Seguramente, ya he llegado en Santiago de Compostela, pero ya me voy para hacer el camino portugués porque esta experiencia me ha mostrado que cada experiencia es tan única. Es la gente en el camino que hace el camino lo que es. Y yo podría hacer el camino francés, empezar otra vez mañana y sería una experiencia completamente diferente. El hecho que voy a hacer el camino portugués es pues, otra oportunidad de mejorar yo mismo. Yo creo, ojalá que yo pueda contribuir a la experiencia de otros. Muchas gracias por compartir el momento, y de todas maneras lo van a seguir viendo porque vamos juntos hasta Finisterre, así que va a estar compartiendo ahí en algún otro video. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, acá tenemos al segundo participante y artista ya llevamos desde 1 o 2 días después de Burgos. Cuéntanos cuál es tu nombre, de dónde vienes y algo que quieras compartir, algo que hayas aprendido en el camino, algo que quizás este camino hizo distinto o hizo distinto del anterior, algo que quieras compartir, cualquier cosa. Bueno, me llamo Luca, soy de Argentina, tengo 32 años. Como dice Jazz, lo conocí justo antes de salir de Burgos. Esta vez me tocó empezar desde ahí. Mi primer camino lo hice entero desde Saint-Jean, estuvo muy bueno y por eso mismo decidí hacer otra vez. Yo creo que el camino es una gran escuela y te enseña un montón de cosas, pero yo creo que lo primero que te enseña es lo que tenés que aprender. Y si bien todo el mundo viene por distintos motivos, por distintas razones, yo creo que lo que uno viene buscando inconscientemente lo encuentra, lo aprende, lo internaliza y al terminar el camino incluso lo puede empezar a aplicar en su vida y es increíble la cantidad de personas que uno se cruza, que conoce y aunque uno incluso venga solo, no hay un solo momento en el camino en el que uno esté solo, así que eso es una de las cosas que también más me gusta. Nada, me parece una experiencia muy transformadora internamente, físicamente también. Y nada, fue una experiencia muy, muy, muy linda, lo recomiendo 100%. Y como todos dicen, una vez que haces un camino, siempre vas a querer hacer otro. Muchas gracias por compartir. También, vamos a estar intentando compartir más después del camino. ¿Hay algo que se viene para tu vida, que quieras compartir, como deseos que te gustaría quizás proyectar ahora, como para que después se hagan realidad? Muchas veces uno tiene que hablar los sueños para que se hagan realidad y se cumplan y de alguna manera ponerlo en el universo. Entonces, ¿qué podría ser eso? Yo creo que una de las cosas más importantes que uno debe encontrar en el camino es a uno mismo y como serle fiel a los sentimientos y los sueños de uno. Entonces, si vos venís pensando en que querés hacer algo, dale para adelante porque va a salir y además
si uno empieza queriendo por sí mismo y queriéndose a sí mismo, ese es lo mejor que uno puede hacer. Así que nada, perseguir los sueños, ser consciente y constante, que para adelante siempre va a ir bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, de todas maneras vamos a estar organizando algún viajecito en el futuro Sí. para ir por ahí por el mundo. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Por ahí atrás, en la plaza de Obredoyo, vamos y partimos a Finisterra. Obviamente, ya cada persona sigue su propio camino y para muchos el camino de Santiago termina en Santiago. Pero para mí personalmente, creo que si haces el francés, capaz que de repente los otros caminos pueden ser distintos, no lo sé, pero personalmente como el francés es el más antiguo, creo que el camino francés tiene que terminar en Finisterra. Al menos así lo hago yo. Y para los no suscriptores, este es el día 29 del Camino de Santiago. Desde Santiago de Compostela hasta Negreira, son unos 20 kilómetros, 22 kilómetros más o menos. Así que a meterle bueno, es tarde. Son las 1:20 del día, de la tarde. Así que va a estar intenso. Va a estar intenso por el calor sobre todo. Y para los nuevos suscriptores, obviamente, yo soy Jazz, soy chileno, soy mitad chileno y mitad uruguayo. Soy fotógrafo y vivo en Ámsterdam por ahora, pero la idea es viajar por el mundo, recorrer, hacer los sueños realidad. Así que, y también un poquito inspirar, como muchas veces yo me inspiré en otras personas que viajaban y yo no podía viajar. Entonces ahora es mi manera de devolver. Así que suscríbete porque si me ayudas a que el canal siga creciendo y llegar a más personas y quizás inspirar a más personas a hacer sus sueños realidad. Así que ahora vamos a caminar. Bueno, ya van 10 kilómetros desde que salí, pero más o menos en realidad deben ser unos 8, porque igual camino un cachito adentro de Santiago. Así que yo creo que debo llevar unos 8, son 20. Igual me quedan 12 kilómetros, viola. Son las 3 de la tarde. Así que yo creo que en el próximo lugar que vea voy a parar a tomar una Coca-Cola, tranqui, como voy súper relajado. Como, no tengo ningún apuro. El día está precioso. Ahí está algo de cielo, pero está nublado, la temperatura está rica, así que a disfrutar y a compartir un poco. ¿Sabes qué? Estaba pensando ahora como qué importante es el proceso de caminar solo, de la soledad, pero también de saber estar bien acompañado. No todas las personas son compañeros de viaje, creo yo. Y me ha pasado mucho en la vida. Entonces es importante saber viajar solo, saber
estar solo, saber disfrutar de tu propia compañía. Pero al mismo tiempo, también es importante abrirse a otras personas y a compartir con otras personas, que fue lo que me pasó mucho en el camino. Hubo momentos de quiero estar solo, hay otros momentos de quiero compartir. Hice muy lindo grupo con Luca, con Jordan, con Richard. Entonces, además nos levantamos temprano, estamos en la misma onda, estamos como, entonces creo que también eso es importante, como también es importante poder estar como en la misma vibra. Y precioso también que pude compartir con ustedes el Botafumeiro, que lo hicieron en la mañana, por eso también salí tarde, entonces también puedo compartirlo con ustedes y que lo hayan podido ver. Es bonito, es súper bonito. Lamentablemente, no es seguro que lo puedan ver. Lamentablemente, yo creo que es una de esas cosas que al menos una vez por día debiera haber un Botafumeiro como un regalo a los peregrinos, que hay muchísimos peregrinos todos los años, dejan mucho dinero todos los años. Entonces creo que sería un bonito regalo para los peregrinos que lo pudieran ver. Pero como no es el caso, entonces bueno, comparto un cachito, tampoco quiero compartir todo, porque la gracia es que lo puedes experimentar tú mismo o tú misma. Entonces creo que eso es importante. Así que eso, quería compartir eso un poquito. Hoy también es como un bonito día para reflexionar y para... Está pesada la cámara. O hay cansancio, una de las dos. También es importante como poder reflexionar y tomarte un tiempo para poder como hablar en voz alta. A mí me gusta hablar en voz alta. Pensar y darle vuelta, pero me gusta también escucharlo, porque así, al escucharlo, se activan distintas partes del cerebro. Entonces, me gusta hacer la reflexión en voz alta y que salga de la cabeza, se proyecte, y después tú lo escuchas y lo analizas desde ese punto. Al menos esa es mi dinámica. Pero es buena, me gusta. Así que ahora vamos a ir caminando. Sigo subiendo. No he parado de subir. Sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Pensé que había agua. Sube que sube. Hasta empezar esta parte. Lo último. Ni idea cuánto llevo. Son 20 kilómetros en total. Yo creo que llevo ya unos 5 o 7 kilómetros de pura subida. Así que he estado pesado por las piernas. Sobre todo después de llevar ahí varios días libres, sin caminar, sin nada, descansando. Pero ahora estoy cerca de Carballo. Así que una paradita para tomar algo frío, comer algo, yo creo que es necesario. Y al último tramo, que van a ser yo creo que unos 8 kilómetros o 7, como el último empuje, para no llegar tan tarde. Vamos. Con papas fritas. Bueno, obviamente ya soy del futuro. Me olvidé de grabar el cierre de ayer. Estuvo dura la etapa porque obviamente después de Santiago, que te relajas, te tomas de cierto descanso,
La etapa hasta Muxía y Finisterra es bastante pesado. No es fácil, porque tienes mucho altibajo. Mucha subida y bajada y subida y bajada y subida y bajada. Entonces obviamente eso hace que cueste más. Po. Pero además también como que estás fuera de training, como de alguna manera. El cuerpo se relaja, entonces te toma un cachito más de... Pero también me pasa que es mucho más relajado, más tranquilo, más como que vaya en otra onda, porque ya terminaste una parte del camino. Para mí el camino termina cuando llegas a Finisterra, después de pasar por Muxía. Para mí, al menos. Pero bonita experiencia. También habían algunos ahí que ya habíamos caminado un cacho, entonces también fue como siempre entretenido como ver quién continúa. Y conocer nuevas personas también, es parte del proceso. Como conocí un chico, le, pues le voy a poner acá abajo en la descripción, tiene una organización, como una ONG que está haciendo el mismo, que es para rehabilitar a los niños que están en la delincuencia, niños jóvenes, que se han metido en la delincuencia pero fuerte, que han estado en la cárcel, qué sé yo, y utilizando el deporte como una manera de motivarlos a que aprendan nuevas técnicas, que aprendan nuevas cosas, a enseñarles el uso de herramientas y enseñarles como ciertos trabajos que después también la persona pueda reutilizar y reinsertarse en la sociedad. Entonces me gustó mucho, le quiero hacer un poco de promoción para, no sé si, porque claro, en mi canal de YouTube no es tan gigante, entonces, pero quién sabe, capaz que en un futuro, este, pero cualquier persona que lo quiera ayudar que es de España, ahí, pero incluso onda, si no eres de España, lo puedes seguir el proceso que también eso le va a ayudar con las redes sociales que hoy se mueve mucho, así que voy a dejar en la descripción las redes sociales de él para que lo puedan seguir y de la ONG, así también como una manera de ayudar. Y obviamente suscríbete al canal, yo aprovecho de ayudarme a mí. Suscríbete al canal, dale me gusta y como siempre, bueno, espero al siguiente video que en realidad es hoy. Pero espera el siguiente video y sus redes sociales acá abajo para que veas las fotos, los videos, todos los shorts, todo lo que vamos a hacer, todo lo que voy a estar haciendo. Así que, y no te lo pierdas y nos vemos en el siguiente video, que es desde Negrera hasta Oliveroa. Spoiler alert, estoy en Oliveroa. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau.